Facultad de Medicina, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor en Medicina Norberto López Serna. El día de hoy vamos a ver periodo embrionario. Hay que hacer una línea en el tiempo como siempre lo hemos hecho para poder entender el desarrollo y entender cuándo es embrión, cuándo es feto, cuándo es etapa preembrionaria. Aquí en esta línea estamos poniendo en la parte superior las semanas, en la parte inferior en días. Siempre hay que entender, la primera semana es del 1 al 7, del 8 al 14 la segunda semana, del 15 al 21 la tercera, etcétera, hasta llegar hasta la semana 38. Esta semana 38, aquí estamos marcando las semanas tomando en cuenta el día de la fecundación. Aquí te ponemos en días, que es lo mismo, y siempre hablamos de días y semanas en las primeras etapas del desarrollo. Las primeras etapas de fases de la embriogénesis, pues estamos hablando desde el momento de la fecundación hasta la gastrulación, que abarca las primeras 3 semanas. Las siguientes semanas hablamos del periodo embrionario, que abarca de la cuarta a la octava semana. Y en esta etapa hablamos de organogénesis. Hay que tener mucho cuidado porque aunque decimos aquí periodo embrionario, estamos hablando principalmente de organogénesis, ya que ustedes saben que a la segunda semana, al finalizar, hay un embrión bilaminar y ya es embrión. En la tercera semana hablamos de un embrión trilaminar, presomítico y somítico, y también es embrión. Sin embargo, cuando hablamos de periodo embrionario, estamos hablando de cuarta o octava semana, y lo dimos así porque es la etapa de organogénesis y es cuando ocurren la mayoría de las anomalías congénitas. Al finalizar vamos a hacer énfasis en esto. Al finalizar la octava semana comienza el periodo fetal. Vamos a ver en esta ocasión el periodo embrionario, cuáles son las características externas y algunas características internas que están ocurriendo en cada una de las semanas, que son típicas en cada una de ellas. Vamos a comenzar con la cuarta semana. En ese momento aquí estamos viendo un embrión humano, estamos viendo 3 arcos faringios. Si ustedes se fijan también, vemos aquí donde acabo de poner el círculo en líneas. Esto es lo que corresponde a la placoda óptica. No se ve muy bien porque los embriones de cuarta semana es muy difícil de obtenerlos o encontrarlos más bien en un aborto. Entonces, pero esa es la característica de ese embrión. ¿Qué más vemos en esta semana? Vemos una prominencia cardíaca y lo hace el tubo cardíaco que está empezando a plegarse. También vemos una cola y se alcanzan a visualizar estas estructuras que corresponden a los somitas. Si lo vemos por el dorso, podemos distinguir las placodas ópticas. De hecho, esta cuarta semana yo lo llamo etapa de las placodas. Las placodas son muy importantes. Son engrosamientos de ectodermo que van a formar otras estructuras. En este caso, la placoda óptica va a formar el cristalino más adelante, y las placodas ópticas que vemos en el dorso a los lados de la formación del tubo neural, y esas placodas ópticas formarán el oído interno. En esta semana aparecen los neuroporos craneal y caudal. Recuerden ustedes que los neuroporos son orificios que tiene el tubo neural en la región craneal y caudal. En la cuarta semana se cierran estos neuroporos. Podemos ver aquí la prominencia cardíaca que se ve desde la región dorsal. Aquí la vemos en la región lateral y dorsalmente se alcanza a distinguir, ya que el tubo cardíaco es muy prominente en el embrión. Estas son características de un embrión de cuarta semana. Y ahorita voy a mencionar algunas otras. El neuroporo craneal o anterior se cierra el día 25 post-fertilización. Algunos autores hablan del día 26. Es variable. Los embriones, como cualquier otro ser humano, hay diferencias en su desarrollo en días o en horas. Pero ponemos una fecha límite aquí. El día 25 se cierra el neuroporo craneal, y el caudal, que es el orificio caudal que tiene el tubo neural, se cierra aproximadamente 1 o 2 días después. También en esta semana, si vemos al embrión de frente, aquí estamos viendo un esquema, podemos ver también otras placodas, son las placodas nasales. También son engrosamientos de ectodermo,
Y esas placoides son importantes porque ahí hay expresión de muchas moléculas, genes, que van a inducir el desarrollo de la nariz y también del prosencéfalo, que es la región más anterior del tubo neural. También en esta semana, en la cuarta semana, aparecen los primeros primordios faciales. Aparece el proceso frontonasal, que va a dar origen a la frente y ciertas regiones de la nariz. También vamos a ver el proceso maxilar, que se forma el primer arco, así como el proceso mandibular. También esta semana, como les comentaba anteriormente, se forman 3 arcos faringios. Más adelante se van a formar los otros 2 arcos. También en ese momento podemos ver la boca primitiva del embrión, que es el estomodeo. En esta semana también es importante porque en la región donde van a estar las extremidades que son torácicas y las pélvicas a este nivel, va a haber un engrosamiento también del ectodermo. Y eso en este momento le llamamos cresta ectodérmica apical. Como lo vemos aquí, esto que ven ustedes aquí, este epitelio que ven, es la cresta ectodérmica. Es a partir de un corte de un embrión de cuarta semana. Y en la parte subyacente a este ectodermo está el mesénquima. O sea, esa cresta ectodérmica se forma por ese engrosamiento ectodérmico que va a inducir a ese mesénquima a que se desarrollen las extremidades tanto torácicas como pélvicas. Y la podemos ver al finalizar la cuarta semana. Es muy difícil verla a simple vista. Esto se ve a nivel de microscopía electrónica o en este caso lo estamos viendo en un corte histológico. Esta cresta es muy importante porque regula el desarrollo de las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, así como el crecimiento en longitud de ellas. Más adelante vemos nosotros que el embrión, lo que fue placoda óptica, ahora ya es una vesícula cristalina, es una esfera. En ese momento estamos viendo que los arcos faringios están completos. Aparecieron los otros 2, hay 5 pares de arcos faringios. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto no se alcanzan a ver muy fácilmente, sin embargo ya existen en la quinta semana. Son importantes estos arcos faringios porque recuerden que van a dar origen a estructuras del cuello y también de la cara, como mencionamos hace un rato. Vemos ya que la cresta ectodérmica ya indujo al mesénquima que está subyacente y se observan los primordios de las extremidades. La extremidad torácica la vemos como un remo y caudalmente vemos como si fuera una palita, pero en un esbozo, podemos decir, sí, así esbozo como que aquí un crecimiento de la extremidad caudal. Si ustedes se fijan, está más desarrollada la región craneal, el esbozo de las extremidades torácicas, y después aparecen las pélvicas. ¿Por qué ocurre esa diferencia? No es que estén atrasados en el desarrollo, como anteriormente decíamos. Lo que sucede es que las extremidades torácicas están más cercanas a la cabeza, que es donde se presenta mayor circulación. Pero eso es normal que vayan en desarrollo diferente ambas extremidades. Vemos aquí llanosomitas. Esto que ustedes están viendo aquí son los miotomas que se han diferenciado para formar los músculos de las diferentes regiones torácica como abdominal, que más adelante en otro video vamos a analizar. Vemos aquí una prominencia cardíaca. El tubo cardíaco está ya creciendo, se está doblando y también está formando ya lo que va a ser el corazón. Aquí estas características que ustedes observan pertenecen a la quinta semana, de tal manera que si ustedes ven esas estructuras pueden hacer el diagnóstico morfológico de un embrión de quinta semana. ¿Qué más podemos ver? Si vemos un acercamiento de la región de los arcos, ustedes pueden ver aquí en esta imagen que está en microscopía de barrido, está puesto con el microscopio de barrido aquí en el departamento de embriología. Pueden ver ustedes que ya aparecieron los esbozos de lo que va a ser las regiones de la nariz, lo que van a ser los primordios de la nariz. También vemos nosotros aquí el primer arco como se ha subdividido en región maxilar y región mandibular. Aquí vemos el segundo arco y entre el primero y segundo arco vemos el primer surco faríngeo que más adelante va a ser el conducto auditivo externo. Por lo tanto, ven ustedes los procesos nasales que veremos con detalle cuando veamos desarrollo de cara. El primer arco faríngeo, como les dije, que se subdividió
una región lateral y dorsal, que es el proceso maxilar, y una región ventral y medial, que es el proceso mandibular. También aquí vemos el segundo arco faríngeo, como les comenté anteriormente. Y también el surco. ¿Qué más vemos en la quinta semana? Vemos cómo ese esbozo, extremidad, aquí vemos el ectodermo en la parte externa y el mesénquima internamente. Una familia de genes como TBX5 es el encargado del desarrollo de extremidades torácicas. TBX5 es un gen maestro para el desarrollo de esas extremidades, y las extremidades caudales o pélvicas, el gen responsable es TBX4. Entonces las características que les acabo de mencionar anteriormente son de quinta semana. Más adelante, en la sexta semana, vamos a ver otras estructuras. Ven ustedes la placoda manual radiada, ya no se ve como una aleta. Ven ustedes una prominencia cardiopática, porque aquí el hígado también está en desarrollo muy activo, ya que está ocurriendo la hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de sangre, y el hígado es el segundo centro hematopoético del embrión. Aquí vemos en la extremidad pélvica se está formando lo que corresponde a la placoda pedia sin radiaciones. Vemos como en la placoda manual, decimos radiada, vean ustedes, esto es lo que se van a formar los dedos. Algunos autores le llaman rayos digitales, y entre ellos ven ustedes estas estructuras oscuras que está ocurriendo apoptosis. Entonces, esto es característico de sexta semana en la placoda manual radiada. Es la parte más distal de la extremidad torácica. Ahí ven ustedes, como les comentaba, los rayos digitales. Si vemos un corte histológico de esta región, pueden ver ustedes los rayos digitales, que son estos, y también ven ustedes, aunque aquí se ve muy poco, pues se ve aquí apoptosis, ya se ve muerte celular para que se puedan separar los futuros dedos. Esto está ocurriendo en la sexta semana. También vemos la placoda pedia, que todavía no hay radiaciones y apenas están formando. Es muy importante, jóvenes, que recuerden que los límites de los embriones los ponemos nosotros. La naturaleza es un proceso continuo. Por eso decimos es una placoda pedia sin radiaciones. Sin embargo, ustedes pueden observar que ya empiezan a aparecer esas radiaciones. Entonces es muy difícil poder poner límites. Pero para propósitos prácticos, en la sexta semana, en la extremidad torácica, vemos una placoda manual radiada. Podemos observar el desarrollo de lo que es el antebrazo y lo que va a ser el brazo. En la parte pélvica vemos la placoda manual sin radiaciones. ¿Qué vemos también en la sexta semana? Si ustedes se fijan aquí, podemos ver esto oscuro, ya hay pigmento, porque estamos viendo una copa óptica. La copa óptica es una estructura en forma que tiene dos capas, una capa externa, como lo vamos a ver cuando veamos desarrollo de ojo, que está pigmentada, por eso usted lo ven oscuro. La capa interna va a ser la capa nerviosa. Entonces la copa óptica va a ser la retina, lo que corresponde al globo ocular. También ven cómo se restringe esta región, que es el cristalino. Aquí en el corte histológico vemos lo que fue vesícula cristalino. En la quinta semana fue una vesícula, fue una esfera nada más que estaba hueca. En la cuarta semana recuerden que fue un engrosamiento. Ahora vemos cómo en esta región vemos cómo esta vesícula se está rellenando porque está formando fibras. Todas estas son proteínas que finalmente esas células van a perder sus núcleos para que quede un lente transparente. Aquí en la sexta semana pasa de ser de vesículo cristalino a lo que es cristalino. Entonces, para fines prácticos, en la sexta semana es un cristalino, es una copa óptica también. Pueden ver ustedes este epitelio que es ectodermo, que más adelante en esta región va a formar el párpado superior y el párpado inferior. Como ven ustedes aquí en la parte dorsal de esta copa, aquí se está formando también el nervio óptico. Si vemos a nivel de lo que es el oído, entre lo que fue primero y segundo arco, vean ustedes que en esa región había pequeños montículos que son agrupaciones de mesénquima que en la parte externa están recubiertas por ectodermos. Son 3 montículos auriculares del primer arco y 3 del segundo arco. Cuando ellos se desarrollen van a formar la oreja. Están delimitando
primero y segundo arco, este orificio que anteriormente se llamaba surco, primer surco faríngeo, ahora se está formando el conducto auditivo externo. Aquí lo vemos. Esta imagen es de un embrión humano que está procesado con la técnica de barrido y vista con el microscopio de barrido también. Todas estas imágenes recuerden, jóvenes, que pertenecen al Departamento de Embriología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí vemos entonces después, cuando esos montículos se desarrollan, van a formar la oreja. Apenas empieza a formarse la oreja. Es típico que en la sexta semana veamos montículos auriculares, 3 del primer arco, 3 del segundo arco, rodeando lo que fue el primer surco, que ahora es conducto auditivo externo. También en la sexta semana es típico la hernia fisiológica. Pueden ver ustedes en el cordón umbilical en desarrollo, todavía no es cordón. Aquí le llaman muchos autores pedículo de fijación. Pueden ver ustedes los grandes vasos del cordón umbilical y aquí se ven asas intestinales. A partir de la sexta semana, el intestino medio empieza a salir al cordón umbilical para que se desarrolle el intestino delgado. Entonces, esta es la hernia fisiológica, es normal. Después esta hernia va a desaparecer. Lo veremos más adelante cuando veamos tubo digestivo. Más adelante en la séptima semana ven ustedes cómo el embrión ya tiene características externas ya más humanas. Sin embargo, recuerden que siempre ha sido humano. Desde que vimos en la cuarta semana que no parece humano, pero ya tiene un cuerpo del embrión. Aquí ya vemos la cabeza desarrollándose, se ve mejor. Ven ustedes el ojo. De hecho, se empieza a formar el párpado superior. Pues se ve el ojo abierto todavía. Podemos ver la extremidad torácica completa, el brazo, el antebrazo y los dedos separados. Aquí ya terminó la apoptosis. En las extremidades pélvicas, aquí pueden ver también las regiones de la extremidad pélvica, pero todavía vemos la placoda pedia con radiaciones, perdón. También ven la prominencia hepática. Aquí está predominando el crecimiento del hígado. Vemos ahí, como les decía, la placoda pedia radiada. Esto que ustedes están viendo aquí es el resto del saco vitelino, es el tallo vitelino que está dentro del cordón umbilical y en este momento está conectado con el intestino primitivo, del cual hablaremos más adelante. Aquí ven ustedes la membrana amniótica y en la octava semana pues estamos hablando ya del fin del periodo embrionario. Le podemos llamar embrión o le podemos llamar feto porque está en el límite. Aquí vemos ya el párpado superior más desarrollado, el ojo todavía está abierto. Vemos los párpados ya fusionados en la novena semana. La cabeza está más grande y recuerden que en el feto y en el embrión siempre la cabeza es más grande. Vemos el desarrollo del pabellón auricular todavía y todavía está abajo. El pabellón auricular más adelante va a ascender a su lugar definitivo a partir de la novena semana. La estrella torácica está completa. Está el brazo, el antebrazo, los dedos separados. La extremidad pélvica también está completa. El muslo, la pierna, el pie con los dedos separados. Y aquí ya es un cordón umbilical. Ya no le llamamos pedículo de fijación. Es un cordón umbilical típico con sus dos arterias, su vena, revestido de amnios. Lo veremos cuando veamos anexos. Y aquí se ve el resto del saco vitelino que más adelante va a desaparecer. Aquí el embrión feto está dentro de la vesícula coriónica. De hecho, esto es la membrana amniótica, que es la parte de la bolsa, aunque aquí no se ve, es parte, también aquí vemos del corión liso, que forma la membrana amniocoriónica, y acá se ven algunas vellosidades de lo que va a ser la placenta. Recuerden que la octava semana es el fin del periodo embrionario y el inicio del periodo fetal. Para fines prácticos decimos el embrión es hasta la octava semana y a partir de la novena semana ya es un feto. ¿Qué está pasando también aquí importante en la octava semana? Aunque todo es importante, estamos viendo cómo los huesos, más bien el esbozo, lo que son los primordios de lo que van a ser los huesos, son moldes de cartílago, que para la octava semana están los moldes de cartílago de todos los huesos del cuerpo y a partir de ese momento va a comenzar la osificación. Recuerden que la osificación comienza en la octava semana. Lo vamos a ver primeramente en la clavícula, que aquí no se puede observar. Y la clavícula es el primer hueso que empieza la osificación.
Sin embargo, recuerden que los huesos que terminan la osificación en etapa muy temprana son los huesecillos del oído a la sexta semana, que aquí no lo estamos viendo, pues lo vamos a mencionar más adelante cuando veamos desarrollo del oído. Entonces el inicio de la osificación, recuerden, empieza en la octava semana cuando termina el periodo embrionario y va a empezar el periodo fetal. Y aquí vemos el periodo fetal. ¿Qué pasa en el periodo embrionario? Mencionamos el periodo embrionario es la etapa del organogénesis. Se forman todos los aparatos y sistemas, se desarrollan y a partir del periodo fetal ya está formado todos los aparatos y sistemas y lo que va a ocurrir de aquí desde la novena semana hasta el fin de la gestación es la maduración de los aparatos y sistemas, la maduración funcional y del riñón, de los pulmones, del hígado, del sistema nervioso, etc. Aunque recuerden que el desarrollo no termina al nacimiento. De hecho, al nacer el niño todavía, su sistema nervioso todavía va a tener que madurar más adelante, ya que aunque está maduro morfológicamente, fisiológicamente tiene que ser funcional. El niño después del nacimiento, al nacimiento todavía no puede ver, solamente ve sombras, etc. Entonces recuerden que cuando hablamos de embriología hablamos de embriogénesis, morfogénesis, pero hablar del desarrollo del cuerpo humano es toda la vida. Entonces eso corresponde a la biología del desarrollo. Ahorita hablamos solamente de embriología y les pongo aquí la línea del tiempo que les dije hace un rato, porque es importante recordar. La primera fase de la embriogénesis, el periodo embrionario, que es organogénesis, y el periodo fetal, que es la maduración de aparatos y sistemas. En la parte inferior de la imagen vamos a poner también que es importante para el embrión, porque el embrión se enfrenta a muchos teratógenos. En las primeras 3 semanas hay que tener mucho cuidado. Primeras 3 semanas, que es hasta la gastrulación, aquí es muy difícil que ocurran defectos por dos motivos. Uno, porque si se enfrenta a teratógenos que son muy agresivos, el embrión muere. Y si no muere el embrión, él es capaz, en esa semana sus células, por su capacidad reguladora, que no lo afecte y ocurre el desarrollo normal. Por eso decimos que estas no son etapas cruciales. Las etapas cruciales son durante la organogénesis. Es el periodo más difícil para el embrión, de cuarta a octava semana, ya que la mayoría de las anomalías congénitas que ustedes van a ver ocurren en ese momento, de cuarta a octava semana, durante la organogénesis. De novena semana, la semana 38, estoy hablando post-fecundación, entonces en esta semana sí ocurren anomalías, pero ocurren con menos frecuencia. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la rubiola. La rubiola puede afectar el desarrollo del oído, de los ojos, del corazón, desde el preembrionario. Entonces puede haber anomalías morfológicas y funcionales en esa etapa. Y en el periodo fetal puede formarse bien el ojo, el oído, el corazón, pero si se enfrenta a ese virus puede alterar la funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes revisan el oído interno de un niño que se enfrentó a este virus durante el periodo fetal, pues el oído normal, morfológicamente se va a ver bien. La función va a ser va a ser la alterada, ya que la rubiola, el virus produce alteración de las neuronas, las destruye. Entonces, el periodo más difícil es el periodo embrionario durante la organogénesis, aunque recuerden, en segunda y tercera semana también es embrión, pero el embrión lo regula. Esto es lo más importante entre cuarta y octava semana. Entonces es lo más importante del desarrollo embrionario. Muchas gracias.